Visión Global es presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia. Saludos Maracaibo, Zulia, Venezuela y muy especialmente a los municipios Guajira, Mara e Insular Almirante Padilla. Hoy llegamos a nuestro segundo programa y vamos de inmediato con nuestro editorial. En el editorial de hoy trataremos uno de los temas más importantes, más interesantes porque afecta a nuestra república, a nuestra patria y a toda nuestra población. Es sobre el bloqueo económico, la guerra económica, la crisis económica y por ende en lo que ha derivado en lo político y en lo social. Nosotros desde el 2015, con el decreto del presidente norteamericano Barack Obama, donde consideraba a Venezuela una amenaza inusual para los Estados Unidos de Norteamérica, han sido arreciados todo lo que es las sanciones económicas y el bloqueo económico en general, la guerra económica, todo el 2016 con una inflación inducida, con una falta de producción, con escasez, cualquier cantidad de problemas que empezó a afectar la economía venezolana. Ya veníamos desde los tiempos del presidente Hugo Chávez con el embargo de las petroleras Chevron, Philip Conoco y otras empresas más que el gobierno venezolano ha venido superando para satisfacción de todos los venezolanos. La guerra a nuestro signo monetario, el bolívar en la frontera de Colombia, por una resolución del gobierno colombiano a través del Banco República, también nos ha afectado y nos ha hecho muchísimo daño en lo que es esa escalada del precio de la divisa norteamericana para los venezolanos y también lo que es esa demasiado acelerada inflación que tienen nuestros bienes y servicios. Pero todo esto afecta primordialmente a nuestra industria petrolera nacional. Por ende, el sufrimiento de nuestros pueblos por ser un país exportador de petróleo ha afectado el bolsillo de todos los venezolanos y el mismo arcas del gobierno nacional, las arcas o el dinero del Estado venezolano para poder cumplir con sus programas sociales, con sus programas de inversión y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Nuestra industria petrolera da sus inicios en 1884, aunque se descubre el primer pozo petrolero allá en la hacienda Alquitrán de la familia Pulido en el estado Táchira, y ahí iniciamos con la primera concesión en 1884, la producción petrolera en términos artesanales, pudiéramos decirlo, pero tuvimos días de gloria a partir de 1914 con el reventón del Sumaque 1, el reventón del Barroso 2, la década de los 30 en la transición de la dictadura de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, tuvimos la primera huelga petrolera, las dos primeras huelgas petroleras donde se luchaba por por un filtro de agua fría y por un salario de 8 bolívares semanales, aparte de la reducción de la jornada de trabajo. De esto sabe mucho Elvano Sánchez y también sabe mucho mi tío Simón Velázquez, al cual por supuesto invitaremos en el próximo programa para que nos hable en verdad de los inicios de esta industria y de todo lo que ha sido para Venezuela, Latinoamérica y el mundo ser Venezuela una potencia petrolera. En 1941 a 1945 se da lo que es exactamente en 1943, se crea a través del presidente Isaías Medina Angarita, la ley del impuesto sobre la renta y la primera ley de hidrocarburos, conocida también como la ley del fiti-fiti, donde le quedaba al Estado venezolano el 50% de la renta petrolera, de la producción petrolera, y le quedaba a las empresas transnacionales el otro 50%. De ahí seguimos avanzando en algunos momentos estelares para la industria venezolana petrolera, como fue en 1960 con la Fundación Venezuela Pionera a través de Pérez Alfonso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con Arabia Saudita, Irak y otros
países. Fue creado ese cartel precisamente para regular la producción, para regular los precios y para regular todo lo que es la política petrolera internacional. En la década de los 70 se da el impulso a la ley de reversión petrolera, donde obligaba a todas las empresas transnacionales a cesar en 1983 con la caducidad de las últimas concesiones que se dieron en 1943 y llegamos a la nacionalización petrolera con el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, y así en esa nacionalización Venezuela trata a través de su propia gente, de sus propios técnicos, de sus propios gerentes, la internacionalización de la industria petrolera, y llegamos a 1985 y Venezuela compra el 50% de la empresa Ciggo y la Beva Oil de Alemania hasta 1990, con esta política de internacionalización para garantizar el suministro, las exportaciones de petróleo en el exterior, en esa naciente industria que apenas cumplía 14 años de fundada. Hoy día llamada PDVSA. Bueno, en toda esta situación de internacionalización llegamos a la época del presidente Chávez en 1999 y es donde apenas Ciggo, que es una empresa norteamericana que fue fundada en 1910 como la City Service y que después en 1965 se consolida como una gran industria petrolera en los Estados Unidos, es comprada por PDVSA con el propósito de expandir sus negocios en el exterior, y entonces adquiere Ciggo con 5 refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, más o menos 14.000 estaciones de servicio, suministran los productos con la marca Ciggo, una empresa que produce 750.000 barriles de petróleo y otros procesa, 750.000 que le produce a la nación 4.200 millones de dólares anuales, que por cierto no fue sino hasta el año 99-2000 en la política petrolera del presidente Hugo Chávez, cuando por primera vez se repatrian ingresos por dividendos de la empresa Ciggo, que nunca desde entonces, desde su compra, había aportado ingresos al Estado venezolano a través de la petrolera nuestra PDVSA. ¿Por qué? Bueno, porque había una doble tributación, pero llegó Chávez y mandó a parar, y a partir de ese momento nosotros comenzamos a recibir esos ingresos de esos dividendos. Anteriormente todos esos ingresos y esas ganancias que obtenía Ciggo eran invertidas en la misma empresa ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, colaboraciones para campañas electorales de gobernadores, de senadores, de diputados a Cámara y de mismos presidentes norteamericanos, dádivas o algunas otras concesiones que daba la empresa Ciggo. Bueno, como el tiempo es corto y este momento es muy importante en lo que se refiere al embargo petrolero, en el próximo programa tendremos otro segmento y llegaremos a la actualidad en lo que significa este embargo económico para Venezuela, cómo afecta la industria petrolera y cómo afecta a toda la población venezolana. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista.